todo lo que estoy haciendo acá. No se preocupen por eso. Eh, ¿Qué otra? Tenemos el deporte, la categoría. ¿Qué otra cosa puede tener propio un deportista? A ver, miramos que yo no miro casi el chat y ustedes me pueden estar escribiendo a ese chat. Creo que no han escrito. Bueno, la resistencia. Listo, resistencia. La resistencia. Vamos a manejar esa resistencia como entero, no sé. ¿Qué otra cosa puede tener un deportista además de la resistencia? Oh, sí, puede ser. Elasticidad. Vamos a medir la elasticidad en un valor de 1 a 100, por ejemplo. Voy a darle a aplicar a esto. Voy a crear. Acá. Bueno, mira, tengo esto, donde tengo ya la clase deportista. Necesito establecer una relación entre persona y deportista, pero esa relación va a estar marcada dentro de una herencia. ¿Por qué? Porque yo necesito que la clase deportista herede de persona. ¿Y qué va a heredar de persona? El nombre, la edad y el sexo. Entonces, ¿cómo hacemos dentro de esta gráfica, dentro de UML, en los diagramas de clase para representar esa herencia? En UML, la representación de la herencia está dada con este simbolito. Acá lo tenemos. Generalización, herencia de clase. Lo selecciono y primero le doy clic sobre la clase principal, es decir, persona. Como segunda medida doy arrastro y me voy hacia la clase hija, entonces deportista. Ya en este momento estoy estableciendo esas características. Listo, perfecto. Digamos que aquí pueden nacer muchas otras clases que me van a permitir identificar cada elemento. Y a partir de esta clase yo puedo generar muchos objetos que a pesar de que son de la misma clase, son diferentes, ¿cierto? Son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque deportista podemos tener que es futbolista, el que es gimnasta, beisbolista, tenista, juega golf, bueno, y así podemos hacer mucho más. Pero bueno, ¿de qué manera podemos llevar nosotros esta gráfica al lenguaje de programación? Que es realmente lo que nos interesa, ¿sí? Que es realmente lo que nos interesa en este instante. ¿Cómo llevamos esa gráfica y cómo expresamos esa herencia y de qué manera hacemos que todo esto funcione de manera correcta en nuestro programa?
Muy bien, entonces ahora sí me voy a traer por acá a NetBeans para este lado y me voy a llevar día para mi otra pantalla y tengo esto. Voy a cerrar toda esta cosa. Voy a crear un nuevo proyecto. Java Application. Se va a llamar no sé, vamos a ponerle personajes. Así. El paquete se va a llamar personajes. Me voy a hacer finalizar. Ok. Personajes va a tener mi clase principal. Hasta ahí no he hecho nada extraño de lo que ya habíamos trabajado en las anteriores clases. Ahora bien, ahora bien. eh, vamos a empezar a definir cada una de esas clases. Regálenme un momentico, regálame un segundito. Ya continuamos. Bien, ahora siempre se acostumbra que todo el conjunto de la lógica y las clases que van a intervenir en nuestro desarrollo mm, se encuentren dentro de un paquete especial, ¿cierto? Dentro de un paquete. Y ese paquete pues agrupe todo su contenido. Para esto pues voy a crear un nuevo paquete y le voy a poner lógica. Lógica. Voy a ponerle final. Perfecto. Ahora sí, vamos a empezar a construir nuestra clase principal o nuestra superclase o nuestra clase base. Recibe tantos términos y tantos nombres que a veces uno se queda con clase base o con una superclase y que realmente pues Java lo toma como una superclase. Entonces, vamos a empezar a definir mi clase principal. Voy a decirle que va a ser una Java class y se va a llamar
persona. Analizar. Entonces, lo primero que vamos a empezar es a definir cuáles son estos atributos que pertenecen a la clase persona. Entonces, habíamos dicho que el nombre. Entonces, nombre. Uy, nos toca. Segundo, por favor. Entero para la edad. Y tenemos un string que me va a representar el sexo. Perfecto. Bien. Resulta que además de los comportamientos que son los métodos de una clase y el constructor, nosotros podemos crear unos pequeños métodos que se llaman los getter and setter. Esos getter and setter me van a permitir colocarle funcionalidad de acceso a estos atributos. Quiere decir que estos atributos voy a permitir que se modifiquen desde un método o un atributo, o una propiedad, perdón, atributo no, una propiedad. Siempre, siempre que yo quiera acceder a la información que está almacenada dentro de un elemento, dentro de un atributo, lo debo hacer a través de un método o a través de una propiedad de clase. Entonces, en este momento voy a definir las propiedades de clase que sean pertinentes para el ejercicio, es decir, que me permitan modificar, que me permitan modificar esos elementos. ¿Cómo se haría eso? Es muy sencillo. Java nos da muchas facilidades. Por acá le voy a decir clic derecho y nos va a aparecer esta ventana de diálogo. Y por acá le voy a decir insertar código. Y por acá me aparece Getter and Setter. Listo, no hay ningún problema. Y acá voy a seleccionar cuáles son los Getter y Setter que voy a permitirle. Entonces voy a decirle que todo. Y ya va automáticamente, me va a decir, listo, sí señor, ahí está. Él automáticamente le pone la palabra get, set. El get es para obtener datos, información. Y el set, él lo va a asimilar a que le voy a asignar información. Aquí tenemos las propiedades de la clase. Ahora voy a definir el, el constructor, ¿cierto? El constructor. Voy a decirle por acá, public, ¿cierto? El constructor debe ser público, void, y el nombre de mi clase, persona. Lo que yo les decía, puedo definir, puedo definir los atributos si así lo quiero. Entonces, vamos a hacerlo completico. Me voy a llevar esto, a copiar estos para no digitar de nuevo, y acá más bien los voy a arreglar. ¿Listo? Ahora bien, como sé, como sé que persona es la clase principal, la clase base, la superclase, yo tengo que colocarle
un elemento que me permita identificar, catalogar esa clase como la principal. ¿Cómo lo hago? Simplemente coloco la palabra super. ¿Qué me dice acá? Ok, listo. Me está diciendo que debo tener pues estos elementos, ¿no? Voy a decirle this.nombre igual a nombre. A ver, this.crear, agregar. Listo. A ver, ¿qué se supone esto? Super debe estar. Ok. A ver, que esto me está generando algún inconveniente. La llamada super debe ser el primer estamento en el constructor, pero aquí lo estamos teniendo en cuenta. Este super me permite definir la clase como una clase principal. Espérenme porque sí me está pareciendo súper raro acá eso, a no ser que sea por las versiones de NetBeans, pero no creo. Un segundito, ya tengo por acá algo definido. A ver si estoy teniendo. No, no tiene que ver con la indentación. No tiene que ver con la indentación. No, espérame que. Pues en teoría este super debe ir después de la primer llave. Digamos que es como la premisa que debemos tener, ¿no? Vamos a ponerlo acá. No, miren que no. Ah, ya sé qué es lo que está pasando. No, ya vi el error. Ya vi el error. Un error bastante incómodo. Y es que yo le puse la palabra void. Y es que un constructor nunca se define como un método. Obviamente me estaba dando ese error. Yo le había puesto el void. Ahora sí, en este momento ya esta clase está preparada y lista para ser heredada desde otras clases. ¿Sí? Desde otras clases. Ahora sí voy a poder crear mi clase o mi subclase o mi clase derivada de persona que se llama deportista. Entonces pónganle cuidado cómo funciona. Digamos que no voy a poder hacer de manera efectiva el proceso de herencia. No voy a poder heredar de manera correcta los atributos. Ahorita se van a dar cuenta que cuando yo empiece a crear los objetos, es decir, un deportista X, yo creo la instancia de la clase deportista, mas no voy a crear la instancia de persona, porque al crear la instancia de deportista automáticamente está heredando todas las características de la clase papá y voy a tener acceso a ellas sin necesidad de crear una instancia de persona. Si yo no le coloco el super,
tendría que crear una instancia de persona y una instancia de deportista. Básicamente es eso. Y digamos que acá estoy estableciendo con esa relación de herencia, establezco, valga la redundancia, una relación entre las dos clases. ¿Sí? Una relación deportista. Tenemos por acá. ¿Cómo, cómo establezco la herencia? Simplemente coloco la palabra extends y a continuación coloco cuál va a ser mi clase super. Yo le digo acá que es persona. Acá me bota error, ¿por qué? Porque él me está diciendo que por favor defina el constructor o defina los atributos. Vamos a definir los atributos que nosotros habíamos tenido en cuenta para deportista, primero que todo. Entonces dijimos que teníamos un string para colocar el deporte. Teníamos una categoría. eh, Tenemos una resistencia y tenemos una elasticidad, que es de tipo entero también. Voy a crear el constructor. Entonces, public deportista. Se recomienda que si yo tengo pues esa herencia, defina inicialmente los atributos o los argumentos dentro del constructor. Los primeros argumentos que debería pasar son los que pertenecen a la clase, es decir, deporte, categoría, resistencia y elasticidad. Y posteriormente debo agregar los argumentos que pertenecen a la clase principal. Entonces voy a hacer esto acá. Ahorita reemplazamos esos puntos y coma. Y ahora sí voy a definir string, nombre, coma, entero, edad, coma, string, set. Ahora, tengo que indicarle cómo estoy heredando. Él me está diciendo eso. Me dice, constructor persona en la clase requiere. Uy, espere que aquí, espere si algo me quedó mal por acá. Vi que me estaba especificando algo. Bueno, listo, parece que aquí está bien. Entonces aquí le tengo que indicar super. Pero este super, tengo que indicarle cuáles son los argumentos que se van a asignar a la clase superior, es decir, a mi superclase. Entonces aquí le voy a decir que va a ser el nombre, va a ser la edad y va a ser el sexo. Es muy importante tener en cuenta, es muy importante tener en cuenta que el orden que yo especifique acá con la palabra super, que es la que me está indicando como esa herencia, esa relación, corresponda a este mismo orden del constructor de la clase.
porque si no, pues obviamente voy a tener errores futuros con respecto al paso de esos parámetros. Acá simplemente puedo hacer lo siguiente: this.deporte igual a deporte. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy usando el mismo nombre en el argumento y en el atributo, pero si notan, yo utilizo la palabra reservada this. Es muy importante esta palabra. ¿Por qué? Porque con esta diferencio cuál es el atributo que pertenece a mi clase y cuál es el argumento que está entrando en el constructor. Entonces, por eso se utiliza la palabra this. Si yo coloco deporte únicamente, estoy haciendo referencia a la variable deporte que está entrando como argumento. Esto es importante tenerlo en cuenta. Listo. Con esto tenemos nuestro constructor de la clase deportista. Voy a definir ahora las propiedades de clase. Clic derecho, insertar código, get answers. Fíjense que me aparecen los atributos de persona. Pero ¿por qué me aparecen los atributos de persona si yo no estoy trabajando sobre persona? Me aparece básicamente porque, porque se está haciendo efectiva la relación de herencia, que eso se establece con la palabrita super y con el stems que tenemos acá. En este momento pues voy a hacer las, los, las propiedades de la clase correspondientes a mis atributos. Le digo generar y listo. Digamos que en este momento llevo el primer paso, el primer paso. Y ese es el primer paso que ustedes van a tener que hacer en este momento. En este momento. Van a construir esas dos clases. Primero que todo, la clase principal. A ver, yo trato de subir esto a ver si podemos condensar un poquitín esto. Fíjense que el GED dice no necesitan digitarlo, ¿no? Porque NetBeans nos lo ayuda a generar de manera pues bastante sencilla. Entonces, por favor, hagamos la estructura del proyecto, hagamos nuestra clase principal llamada persona y luego pasamos a deportista. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta mientras que van trabajando, pues con mucho gusto estoy aquí atento. Mientras tanto, voy a detener esto.